No está más calor, pero bueno. Entonces vamos a empezar la palabra de hoy con mi oración. Voy a orar. Padre nuestro Dios, santo y misericordioso que nos amas, te damos las gracias por habernos guiado hasta el día de hoy, para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos comprender bien tu santa voluntad por medio de tu palabra. Nosotros queremos saber más y más tu voluntad, no solo para saberla, sino para cumplirla en nuestra vida, para agradarte, Señor. Sobre todo necesitamos tu amor, tu gracia y tu paz, para que solamente la paz del Señor pueda gobernar nuestros pasos en cualquier momento, en cualquier situación. Porque estamos viviendo en una temporada muy complicada, muy difícil. Por eso sí necesitamos tu ayuda, tu guía, por favor. También queremos predicar tu evangelio con más sabiduría, con más fuerza a muchas personas que todavía no han conocido tu gran amor, tu gran gracia verdaderamente. Por eso te pedimos que nos utilices más preciosamente cada uno de nosotros para entregar este gran mensaje a esas personas, sobre todo nuestros seres queridos, nuestra familia, parientes, vecinos y amigos. Nosotros estamos orando por los hermanos y hermanas que están en situaciones difíciles. Algunos hermanos están buscando trabajo y algunos están deprimidos por algunas circunstancias. Por eso siempre estando con ellos y ayudarles para que puedan recobrar el ánimo, puedan levantarse de su caída, de su depresión. Por eso siempre estando con nosotros, consuela a cada uno de nosotros con tu palabra. También queremos aferrarnos a tu palabra más y más para que podamos tener más confianza en ti, Señor. Si perdemos la confianza, ¿cómo podemos soportar, aguantar en este mundo tan dificultades y aflicciones? Por eso nosotros queremos vencer estas cosas confiando en ti, Señor. Por eso danos más sabiduría, más palabra para que podamos estar más firmes en ti, Señor. Y hay algunos hermanos que no están aquí por alguna circunstancia, pero donde estén, siempre están con ellos y ayudarles para que puedan acordarse de tu amor, de tu gracia, sobre todo de tu iglesia, y ayudarles para que puedan asistir a las próximas reuniones, para que podamos tener el mismo gozo y la misma alegría y para compartir nuestro amor y amistad con todos los hermanos. Y también te pedimos que nos envíes más gente a tu iglesia para que ellos puedan escuchar tu palabra de verdad, puedan encontrar tu gran amor, tu gran gracia, sobre todo la salvación verdadera. Por este motivo, si estamos preparando el retiro de verano en un poco tiempo. Por eso todos los hermanos de la Iglesia de España se van a reunir para predicar tu evangelio, para servir a ti, Señor. Por eso junta nuestro corazón y nuestras oraciones y nuestro sacrificio para que podamos ver la obra más preciosa del Espíritu Santo para salvar a muchas personas por medio de este retiro. Por eso te pedimos, dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y para empezar vamos a abrir la Biblia, el segundo libro de la Biblia. ¿Cuál es? Éxodo, ¿no? Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, del versículo 22 al 27. El libro de Éxodo, capítulo 15, del versículo 22 al 27. Si los tenemos, vamos a leer los versículos, pero alternativamente. Primero el versículo yo leo y los siguientes, si leáis por favor. Ya lo tenemos, ¿no? Sí. E hizo Moisés que partiese Israel del mar loco y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová
lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Hoy me gustaría que aprendamos esta historia que hubo hace muchos años, ¿no? En el desierto de Sinaí. De hecho, ¿por qué está escrita esta historia? Como sabemos, todas las historias, todos los acontecimientos que están escritos en la Biblia nos enseña sobre todo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí, porque todos los libros de la Biblia testifican a solo un hombre, se llama Jesucristo, ¿no? Sí, por eso Jesús dijo, sí, el libro de San Juan capítulo 5, versículo 39, ¿no? Si en las escrituras os parece si tener la vida eterna, las cuales testifican a mí, ¿no? Por eso a través de los libros de la Biblia podemos encontrar sobre todo la obra de Jesucristo y Jesucristo mismo. Por eso a través de esta historia que hemos acabado, que hemos leído antes, eso también nos enseña, ¿no? ¿Qué hizo Jesús para mi vida? ¿No? Aparentemente esta historia como se cuenta de hadas, ¿no? Cuenta de los infantiles, ¿no? Sí, porque sí, como resumen, ¿no? El agua era muy amarga, pero de repente ha cambiado muy dulce. Por eso todo el pueblo, todos los animales bebieron sin tener ningún problema, ¿no? Eso sí, como un milagro, pero ¿a qué se refiere esta historia para mi vida espiritual? Por eso, y una vamos a averiguar esta historia. Vamos a ver, ahora estamos en verano, ¿no? Sí, por el calor, con el sol, sí. Cuando estamos en la calle sin tener sombra, sí, ¿cuántas horas podemos aguantar? Poca. Ayer, ¿no? Si fuimos a Ponferrada, yo pensaba que Ponferrada más fresco que aquí, pero resulta que sí, como ola de calor, muchísimo calor, ¿no? Sí, todo el mundo, todos los hermanos que quisieron pasear, sí, más sitios, pero por el calor no podíamos, ¿no? Una hora, sí, suficiente. Allá, vamos a regresar a casa, ¿no? Sí. De hecho, por el calor, sin hallar agua, será muy difícil aguantar, ¿no? Sí. Por eso esta historia también nos enseña, ¿sí? Que nos hace falta el agua, sobre todo el verano, ¿sí? La dura de vida, ¿no? Sí. Por eso sí, vamos a ver aquí, cuando vemos capítulo 15 del primer versículo hasta 21, está escrita la canción victoriosa que compuso la hermana mayor de Moisés, Miriam, ¿no? Sí. Cuando vemos capítulo 14, con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, los israelitas salieron de Egipto, ¿no? Sí, eran esclavos, no tenía ningún mérito, ningún beneficio de su vida, pero gracias a Dios, por su poder, por su misericordia, todos los pueblos de Israel salieron de Egipto. Es una gran victoria, ¿verdad? Por eso para conmemorar esta victoria, sí, Miriam compuso este cántico. Y todo el pueblo cantaron con júbilo, ¿sí o no? Con mucha alegría y con mucho gozo, ¿no? Sí, nuestro Dios es Jehová Dios tan poderoso que siempre está con nosotros y nos ayuda y nos libra de todas las maldades, ¿no? Pero en un poco tiempo ya empezó esta historia, ¿no? Versículo 22, vamos a ver. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo. Entonces, ¿quién condujo el camino del pueblo de Israel? Según este versículo, Moisés. ¿Quién era Moisés?
el hombre de Dios, el profeta más valioso del pueblo de Israel era Moisés, ¿no? Él tenía la palabra de Dios, él tenía poder de Dios, ¿no? Él manso y humilde como un representante de Jesucristo. Él guió, ¿sí?, al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, vamos a ver. Sí, el profeta y también el hombre de Dios. Entonces, en teoría, él puede guiar al pueblo de Israel, donde, sí, lugar muy bueno, ¿no? Que llena de agua, llena de sombra y llena de alimentos. Sí, en teoría sí, ¿no? Sí, ¿por qué? Sí, era el profeta de Dios. Sí. Hace un poco, él sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ¿no? Por eso todos los pueblos de Israel le confiaban, ¿sí o no? ¿Sí? A él, si le seguimos, entonces no tendremos ninguna preocupación, ninguna dificultad. ¿Sí? ¿Por qué? A él, si al lado de él, siempre Dios está. Por eso, si les seguimos, entonces podemos hallar algunas cosas muy buenas, ¿no? Pero al contrario de su pensamiento, ¿sí?, caminando durante 3 días. 3 días son muchos pocos. Sí, 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 bastante, ¿no? Sí, sin agua, oh, no podemos soportar. 3 días, eso es algo muy, sí, difícil soportar. Un día ellos pensaron, sí, nosotros podíamos aguantar. Un día, ¿no? Porque en un poco tiempo el Señor nos dará el agua, nos refrescará, ¿no? Entonces, con esta expectativa, aguantando un día. Y pasando un día, segundo día, ¿no? Todavía, sí. Entonces, poco a poco surge la burla, la crítica y la murmuración, ¿no? Pero aguantando 2 días. Y llegó tercer día, ¿no? Ya por fin ellos hallaron un pozo de agua, ¿no? Sí, vamos a ver. ¿Cuántas personas había en aquel momento? Sí, sin contar mujeres ni niños, solo más de 20 años los hombres eran 600 miles. Es poco o mucho. Sí. Entonces, incluido las mujeres y los niños, más o menos 2 millones. No solo la persona, sino los animales. ¿Cuántos animales tenían ellos? Muchísimos, ¿no? Cuando leemos el libro de Números, podemos encontrar la cantidad del sacrificio de los animales. Cada día tenían que sacrificar los animales. Entonces, sí, habían muchísimos ganados. Pero vamos a ver. Entonces, ese lugar de Mara, ¿no? Si no será tan pequeño pozo, sino debería grande. Porque sí, tenía que beber todo, ¿no? Pero, como sabemos, ese lugar llena de agua de amarga, ¿no? Sí. Entonces yo quiero primero enseñar sobre el significado verdadero de 3 días. Cuando leemos la Biblia podemos encontrar varios lugares que está escrita 3 días. Por ejemplo, Abraham tuvo su hijo cuando tenía 100 años. ¿Quién era? Isaac, ¿no? Isaac. Y después de tener Isaac, pasando un poco de tiempo, Dios le mandó a Abraham: tú ofrenda a tu hijo unigénito a mí, ¿no? El capítulo 22, 21 de Génesis está escrito. Entonces Abraham escuchó este mandamiento. Yo tengo que sacrificar a mi hijo, que tan valioso, que tan amado, ¿no? A Dios. De holocausto. ¿Qué significa holocausto? Hay que matar con el cuchillo, no solo matar, sino hay que cortar todo, ¿sí?, cuerpos y quemar. Eso holocausto. Escuchando este mandamiento, Abraham, ¿qué pensaría? ¿Tu Dios es misericordioso? ¿Puede pensar de esta manera? No. ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo puedo matar a mi hijo? ¿No? Pero él, sin tener ninguna, no sé, sí, no sé, él preocupaba mucho, ¿no? Pero sin retener, ¿no? Se retrasó el camino durante 3 días para llegar a la montaña
sí, moría, ¿no? Sí. Entonces 3 días él caminaba. ¿Qué pensaría? ¿No? Dudaba y confiaba, siempre cambiando su mente así, pero 3 días él, sí, se afirmó su fe. Por eso cuando vemos estos días, 3 días, podemos encontrar. ¿Por qué está escrita 3 días? En el caso del pueblo de Israel, también caminaban 3 días. Ya ellos empezó su vida de libertad con mucha alegría, con mucho gozo, ¿sí o no? Sí. Pero después de pasar 3 días, ha cambiado esta alegría. ¿En qué? Sí, murmuración, ¿no? Sí, queja y sí, enojo, ¿no? Sí. Eso nos enseña, nos muestra nuestra vida. Cuando nacimos como bebé, ¿no? Pasando infancia, ¿sí? Llena de alegría, ¿sí o no? Sin tener ninguna preocupación, ¿no? Aunque sea pequeña, podemos sonreír, ¿no? Sí. Eso bebé, como Isaías, ¿no? Sí. Cuando jugamos con él, sí, tan fácilmente sonreír, ¿no? Pero ahora, los mayores, muy difícil tener sonreír. Eso significa ha cambiado su vida, su alegría. Cuando pasamos infancia y primaria, no tenía ninguna preocupación. Pero pasando 1 día, 2 días, 3 días, entonces ha cambiado nuestra alegría en la tristeza y preocupación, ¿no? Y cada vez más, ¿sí o no? ¿Sí? Los mayores, ¿sí? Más difícil la vida, ¿no? Sí, como os he pedido la oración por mi madre, ¿no? Sí, ahora 70 y, no sé, ella nació, sí, 53, entonces, en teoría 72, 70, ¿no? Sí, sea mayor, ¿no? Entonces, no tiene fuerza física tan como antes, ¿no? Y muy fácilmente romperse sus huesos, ¿no? Eso se pasa a los mayores, ¿no? Entonces, si tiene la alegría, el gozo, más fácilmente tiene la tristeza y dificultad. Por eso 3 días que caminaron los israelitas nos enseña el proceso de nuestra vida. Entonces, ¿por qué? Si Dios creador que creó cada uno de nosotros, ¿por qué nos permite estos procesos de la vida? ¿No? Sí, vamos a ver. Una persona que no tiene ninguna dificultad, ¿sí? Podría buscar a Dios, ¿sí? Casi imposible, ¿no? Muy difícil sí, buscar a Dios. Por eso, por este motivo, que buscar a Dios, Dios nos permite este proceso de vida. 1 día, 2 días, pero 3 días. Esos 3 días nos enseña el cambio de nuestra vida. Al principio teníamos la alegría, el gozo, pero llegó este fin. Así como está escrito en el libro de San Juan, capítulo 2, en la fiesta de boda de Legión Caná, ¿no? Sí, ellos disfrutaban de la fiesta de boda bebiendo muchos vinos, pero se agotaron, ¿no? La gente si quiere buscar y encontrar la felicidad y la diversión, eso buscando como vino, pero tiene fin, se agota. ¿Sí? Nuestra vida pasa lo mismo. Antes éramos muy felices, pero poco a poco muy difícil encontrar la felicidad que teníamos antes. Pero después de este proceso, como esta historia, podemos encontrar la felicidad verdadera. Para enseñarlo a nosotros, Dios escribió esta historia. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Eso es el primer significado de 3 días. Y para los israelitas, como sabemos, salieron de Egipto, significa recibieron la salvación de Dios, ¿no? Sí. Eso los representantes de los salvos. Entonces ellos tenían que caminar 3 días. Esos 3 días indica el tiempo de probar nuestra fe. ¿Sí? Dios siempre prueba nuestra fe. En la situación difícil o en la situación fácil. Sí, difícil, ¿no? Sí. Para obtener el oro puro, ¿sí? El oro tiene que pasar por el fuego, ¿sí? Como el libro de Job,
capítulo 23, versículo 10, ¿no? Él sabe mi camino y no sé, sí, purifica, sí, nuestra fe, sí, con el fuego, ¿no? Sí, así como, sí, purifica los oros por el fuego, ¿no? Sí. De hecho, Dios quiere que tengamos la fe más puro que oro. Por eso el libro de Primera de Pedro está escrita, comparando la fe como oro. Sí, cuando escribió el Primera de Pedro, la epístola de Pedro, sí, en la época de Nerón, ¿no? Que era muy difícil vivir como cristianos, ¿no? Él quemó toda la ciudad de Roma y echando culpa a quién, a los cristianos. Por eso todos los romanos, ¿sí?, tenían, ¿sí?, rencor hacia los cristianos. Y todos cristianos fueron perseguidos, ¿no? Sí. En la época de ese tiempo, ¿sí?, Pedro escribió su epístola. Y para exhortar, animar a los hermanos. Ya vamos a buscar 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 7. Leámoslo juntos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿no? Porque Dios nos prueba nuestra fe, ¿sí?, como el resultado, ¿no? Si sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿no? Sí. Por este motivo, siempre Dios nos pone las pruebas para, no sé si purificar nuestra fe como oro puro, ¿no? Sí. Por eso los israelitas tenían que caminar 3 días. En aquel momento Dios no estaba, sí estaba. En el cielo estaban mirando a ellos, ¿no? Él no sabía el corazón de ellos, sí, lo sabía todo, ¿no? Sí, se cacarían en un poco tiempo. Aún así Él le permitió. ¿Para qué? Para probar su fe, ¿no? En la vida de cristiano también hay muchas pruebas de verdad, ¿no? Pero cuando pasamos estas pruebas, entonces podemos hallar como este versículo, ¿no? Sea hallada en alabanza, gloria y honra. Cuando sea manifestado Jesucristo. Eso será un día más glorioso, ¿no? Sí. Todo creemos este versículo, ¿sí o no? ¿No? Sí. Entonces, ahora podemos caminar, ¿no? Sí, en un día, sí, un día, desde salir del tierra de Egipto, ¿no? Para alguien, segundo día. Para alguien, tercer día, ¿no? Sí. Y para alguien ya hallaron, ¿no? Sí, este pozo de Mara, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Sí. Ya volvamos. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del mar loco, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, sin hallar agua. Entonces siempre la Biblia, agua indica la gracia de Dios y también la palabra de Dios. Sin hallar agua. Vamos a ver, aunque tenían mucho calor debajo del sol, pero si hallan el agua, entonces se puede refrescar, ¿no? Sí. Pero sin hallar agua. ¿A qué se refiere esto? Durante su vida no han encontrado la gracia de Dios, ni palabra de Dios. Por eso se quejaron contra Dios. En nuestra vida cristiana también, ¿no? Si
pasando por este tiempo de prueba, sin hallarnos la gracia de Dios, sobre todo su palabra, en lugar de aguantar, explotar nuestra queja, nuestro, crítica, así como hizo el pueblo de Israel. ¿Sí entienden mi palabra, no? Sí. Sin hallar agua. Entonces vamos a ver, ¿dónde podemos encontrar el agua? Sí, de hecho, el agua está debajo del suelo subterráneo, ¿no? Sí. Pero normalmente, sí, ¿de dónde? Sí, salieron el agua del cielo. ¿Por qué del cielo sale? Si cae el agua. Eso nos enseña la gracia de Dios. ¿De dónde vendrá? Del cielo, de Dios. Aquí todo el mundo hace falta agua. Vamos a ver. Sí, como en la época de Elías, ¿no? Durante 3 años y medio no llovía nada. Entonces, sí, todo el mundo, todo el territorio de Israel sufrió por sequía, ¿no? Sí, es verdad. Aquí, si Segovia, suficiente agua, ¿sí o no? Sí. Por eso, sí, no tiene tanta preocupación por escasez de agua, ¿no? Pero el sur, como Murcia, no sé si algunas veces han ido a Murcia o no, pero cuando entramos en hotel, siempre está pegada un aviso, ¿no? El agua es la vida. Sí, ahora el agua, por favor. Así. Porque para ellos, agua muy importante. Yo pensaba que el precio de agua, todo igual, toda la comunidad de España, pero sí me di cuenta de que totalmente diferente. Aquí, muy barato, ¿no? Sí, cuando sí, consumimos, gastamos muchas aguas, pero pagamos muy poco, 10 euros y 15 euros al mes. Pero cuando yo estaba en las Roquetas de Mar, sur de España, ahora mucho agua, pero cada mes pagaba casi 40 euros y un poco más y 60 euros. Fue muy caro. Sí. ¿Por qué? Eso falta de agua. Sí. Vamos a ver. El agua es necesario, fundamental para la vida. ¿Dónde podemos conseguir esta agua? Del cielo. Si Dios no llueve, no nos permite la lluvia, nadie puede conseguir el agua. ¿Sí? De hecho, cada vez, si, no sé, expande lugares secos. ¿Sí? En Corea antes había muchas aguas. ¿Sí? Por eso antes no tenía ninguna preocupación por falta de agua. Pero ahora, ¿sí? Falta agua, ¿no? Y España también, ¿no? ¿Sí? Y todo el mundo igual. ¿A qué se prestó? Por el pecado de las personas, la gracia de Dios disminuye poco a poco. ¿Sí? Porque hay muchos terremotos en este momento, en nuestra vida, en nuestro mundo, ¿no? Eso también por el pecado, según el libro de Isaías, ¿no? La gente no da las gracias a Dios, ¿sí? Bebiendo agua del cielo. Eso es un problema. Dios nos permite el agua del cielo, como la lluvia. Por eso nosotros podemos beber, lavar y refrescar, ¿no? Pero sin hallar agua, sí, imposible. Por eso aquí, sin hallar agua, ¿no? Versículo 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, ¿no? Aquí sale la palabra Mara. Mara significa amargo, amarga, ¿no? Sí. Y otro lugar también está escrita la misma palabra Mara, ¿sí? Para mencionar a una mujer, ¿no? Sí, ¿sabe? Sí. Una mujer se llama Noemí, el libro de Ruth, ¿no? Sí. La suegra de Ruth. Era su nombre Noemí. Noemí, ¿qué significa? La alegría, ¿no? La felicidad. Pero ella sí dijo a sus vecinos, no me llama como Noemí y me llaman Mara, porque su vida le testifica el significado de Mara. Ya, vamos a ver Ruth capítulo 1 para despertar un poco, ¿no? Sí. Ruth capítulo 1.
versículo 20, 21. Ruth 1, 20, 21. Y ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Aquí yo me fui llena, ¿no? Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Podemos recordar un hijo, sí, pródigo, ¿no? Sí, que está escrito en el libro de San Lucas capítulo 15. Él se fue con muchas riquezas, con la herencia de su padre, ¿no? Disfrutando, sí, de la vida, ¿no? Tomando y bebiendo y, no sé, haciendo muchos amigos, pero resulta que vació todo, ¿no? Sí, él perdió todas las riquezas que heredó de su padre y ha regresado con las manos vacías, así como regresó Noemí a su tierra. Eso la vida de cada uno de nosotros. Nosotros queremos encontrar Noemí, pero pasando el tiempo podemos encontrar Mara. Entonces, ¿cómo podemos cambiar otra vez de Mara a Noemí? Eso clave está escrito aquí, Éxodo capítulo 15. Noemí tenía su esposo, riqueza y 2 hijos, pero los varones, su marido, sus hijos murieron todos, ¿no? Sí, y perdieron toda la riqueza. Por eso, con las manos vacías, tenían que regresar a Dios. Aquí, Todopoderoso me ha afligido. ¿Por qué? Todopoderoso. Ella se consideró que Dios es todopoderoso. Y el que hizo en su vida era todopoderoso Dios. ¿Por qué me ha afligido? Para que vuelvase a Dios, a la tierra de Israel, ¿no? Sí. Por eso nosotros ahora estamos sufriendo. Ahora estamos pasando un poco difíciles, entonces tenemos que pensar esta cosa. Dios me está haciendo para que yo vuelva a Dios, mi corazón, sinceramente, ¿no? Entonces, Dios nos dará la resolución. Ya volvamos. Éxodo capítulo 15, versículo 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Durante 3 días ellos tenían mucha sed, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor, aunque era agua no tan buena, sí podrían beber, ¿no? Sí, por mucha sed. Pero el agua de Mara muy amarga. No sé cuántos amargos el agua Mara, pero muy amargos, ¿no? Podemos imaginar. Por eso, versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿No? Sí. Ya explotaron sus quejas, ¿no? Por eso murmuró contra Moisés. Contra Moisés significa contra Dios, ¿no? Porque Él nos sacó del tierra de Egipto. Porque Egipto no tenía ninguna dificultad para conseguir el agua. Porque hay un gran río, se llama Nilo, ¿no? Sí. Aunque no llovía mucho, pero con el río Nilo, sí, nosotros podemos tener agua. Pero porque Dios nos sacó de tierra tan fértil, Egipto, y nos hace sufrir por este desierto, ¿no? Por eso se quejó. Vamos a ver nuestra vida cristiana también, ¿no? Si no hubiéramos
recibido la salvación, entonces habríamos podido disfrutar del mundo sin tener ninguna preocupación. El domingo no hace falta sentarnos aquí, ¿no? Sí, en la fiesta o en la playa, ¿no? Sí. El fin de semana, toda la carretera de Madrid, ¿no? Llena de coche. ¿Por qué? Ellos salieron para disfrutar la vida, sobre todo las vacaciones, los veranos, ¿no? Sí. Un día, cuando hace muchos años, cuando yo estaba en academia para aprender español, el profesor, si se burlan de los chinos, asiáticos, no sé, porque normalmente los asiáticos tienen la cara más blanca, ¿no? Sí, piel más blanco. Sí, yo no, yo un poco moreno. Sí. ¿Por qué si el profesor se burla de los chinos? Dice que los chinos no pueden disfrutar de las vacaciones, siempre trabajan. Y los coreanos siempre trabajan y estudian, y como tonto. Los españoles sí disfrutan de las vacaciones, todos vayan a playa y por eso sí su piel morena, ¿no? Sí, así me ha dicho. Sí. A lo mejor sí tiene sentido, ¿no? Sí. Sí, disfrutar de la vida es algo muy bueno, pero vamos a ver, ¿no? Aquí el pueblo murmuró contra Moisés y los cristianos también pueden pensar de esta manera, ¿no? ¿Por qué si nosotros sufrimos por la burla del mundo, ¿no? ¿Por qué nosotros no podemos disfrutar del mundo como los mundanos, ¿no? ¿Por qué nosotros el domingo tenemos que estar aquí? ¿Sí? Eso podemos pensar, ¿no? ¿Sí? Ellos, pensando en Egipto, murmuraron contra Moisés. De hecho, nosotros olvidamos la gracia de Dios que nos salvó de nuestro pecado. También podemos murmurar contra Dios, ¿no? Por eso la Biblia siempre nos hace recordar la gracia de Dios. Vamos a ver. Nosotros, ¿de dónde? Sí, ¿de dónde? Si fuimos salvados del pecado, del pena del infierno, ¿no? Sí, podemos tener dolor en este mundo. Cuando nos corte del dedo, sí, podemos tener dolor, ¿no? Cuando se quema alguna quemadura, también podemos sentir el dolor. ¿Sí? Pero este dolor no se puede comparar con el dolor del infierno. ¿De dónde fuimos librados? ¿No? Del infierno. Sí, con este motivo nosotros no podemos murmurar contra Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? Vamos a ver. Si vayamos al infierno un segundo, todo queja se desaparecerá. ¿Sí? ¿Sí o no? Si vamos al infierno un segundo, no solo un día, un segundo, todo queja, toda murmuración se desaparecerá. Es verdad. Dios nos sacó de este lugar tan horrible, ¿no? Entonces, no tenemos que murmurar contra Dios. Ya vamos a buscar Salmos, capítulo 78. Salmo 78. Versículo 42. Voy a leerlos. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Eso experiencia del pueblo de Israel también, ¿no? Sí, porque estaban en la tierra de Egipto. Ellos vieron por sus propios ojos los milagros, los poderes de Dios. Pero como versículo 42, no se acordaron de su mano, no se acordaron. Por eso murmuró contra Moisés, contra Dios. Nosotros, cuando nos llega
algunas cosas difíciles. Cuando sale la murmuración, una queja, aunque sea pequeña, tenemos que recordar ese versículo. Yo tengo que recordar la gracia de Dios, ¿no? Sí. Por eso, versículo 4, el mismo capítulo, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Por qué hay que contar? Hay que enseñar esas cosas a las próximas generaciones. Ellos también puedan recordar la mano de Dios. Nosotros hay que enseñar a nosotros mismos cada día, cada momento. Primero a mi corazón y luego a mis vecinos, a mis amigos y a mis hijos, para que ellos puedan recordar la mano de Dios. Pero lamentablemente, el pueblo de Israel apenas pasaron 3 días, se olvidaron todo, los poderes de Dios, sus gracias. Por eso murmuró contra Moisés. Solo Moisés no quejó nada de nada contra Dios. Eso nos enseña la diferencia de las personas normales y de las personas de la fe, ¿no? La persona de la fe, el hombre de la fe, aunque tengan la misma situación, ¿sí?, su reacción diferente. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Volvamos, Éxodo capítulo 15, versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Aquí Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Aquí un clave, ¿no? Para cambiar la amargura de agua en dulce, eso, echar un árbol. Entonces vamos a ver, ¿a quién se referirá este árbol? Árbol indica nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sí, cuando vemos este versículo podemos recordar una historia también que está escrita en la Biblia. Sí, una vez yo he predicado sobre cómo este tema. ¿Se recuerda? Sí. Echando un árbol, sí, ha cambiado un escenario, ¿no? Sí. No. Sí. El libro de Segunda de Reyes, como Eliseo, como mi nombre, ¿no? Un profeta, ¿no? Echó un árbol en un lago, porque la cabeza de hacha se cayó, ¿no? Para sacar esta hacha, sí, hay que meter este árbol. Entonces, hacha, ¿a qué se refiere esto? Eso indica nuestra alma perdida. La hacha, sí, un palo, ¿no? Sí, y el hierro. ¿Cuál es más importante? Son importantes, ¿no? Pero vamos a ver, sin aquí hierro, ¿cómo podemos cortar el árbol, no? Por eso el hacha, cabeza significa el alma de cada uno de nosotros. Sí, hemos perdido el alma por el pecado. Pero echando el árbol ya se encontró otra vez. ¿A qué se refiere esto? Para recuperar el alma, el espíritu muerto, perdido, hace falta echar el árbol. Significa la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida tan amarga, pero cuando recibimos este árbol en nuestro corazón, se cambiará en la alegría. Eso la clave. ¿Se entiende mi palabra, no? Por eso Jehová mandó a Moisés: tú tienes que echar este árbol, ¿no? ¿Sí? Había mucho árbol o no, no sé. ¿Sí? En el desierto normalmente no habrá muchos árboles, pero indicando
un árbol. Vamos a ver, echando otro árbol, entonces cambiará el agua. No, hay que seguir esta enseñanza. De hecho, hoy en día, denominaciones, iglesias, cristianismos, muchos, pero enseñando otros árboles, según la Biblia, otros evangelios, otros Jesús, ¿no? Sí. Entonces, echando este otro evangelio, otro Jesús, no cambiará el agua. Por eso, si primero Jehová enseñó a Moisés, indicando este árbol. ¿A qué se le prestó? Para encontrar el Jesucristo verdadero, el evangelio verdadero, hay que consultar la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero sin inclinar oído a la palabra de Dios, a la Biblia, muy difícil encontrar este árbol verdadero. ¿Se entiende mi palabra, no? Por eso Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Las aguas indican nuestra vida. Antes no eran tan útiles, ¿no? Amargas, pero después de aceptar este árbol ya va a cambiar. Vamos a ver en nuestro corazón, este árbol hay o no. ¿Sí? En nuestro corazón, dentro de mi corazón, este árbol hay o no, está o no. Eso gran diferencia. ¿Sí? Cuando recibimos la salvación, entonces entrará este árbol en nuestro corazón, ¿no? Ya vamos a ver. Entonces este árbol, vamos a ver, comparando con humano, ¿no? ¿Sí? Ya fue echado el agua tan amarga, entonces este árbol primeramente tiene que beber, absorber este agua amarga, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso Jesús bebió este agua tan amarga en lugar de nosotros. Ya vamos a ver Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículo 6. Mejor 9, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí, a causa del padecimiento de la muerte. Jesucristo murió, ¿no? Sí, padeció por nosotros, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Este árbol que fue echado el lugar, el agua mara, ¿sí? Absorbió primero, bebió el agua amarga primero, para cambiar, ¿no? ¿Sí? Por eso Jesús murió en la cruz, para darnos la vida tan alegre, tan útil para Dios. El agua mara no era tan útil, pero después de recibir este árbol ha cambiado a algo más útil para servir a los israelitas, para que beban las aguas, ¿no? Sí. Cuando recibimos a Jesucristo como Salvador, entonces nuestra vida va a cambiar. Más útil para quién? Para Dios y para otras personas, ¿no? Nosotros debemos ser útiles para Dios, para los demás. ¿Sí? Vamos a ver mi vida, vamos a ver nuestra vida, realmente útil o inútil, ¿no? Hay que pensar estas cosas. Ya vamos a ver Hebreos capítulo 4. Perdón, capítulo 9 mejor. Capítulo 9, Hebreos, versículo 14.
Si lo tenemos, vamos a leerlo juntos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí la sangre de Jesucristo nos cambia como útiles, ¿no? Y el libro de Job, capítulo 35, versículos 7 y 8, ¿no? Si mucha gente piensa de esta manera, yo hago bien, yo ayudo a la gente, entonces sí, a Dios le agradará. Pero es totalmente diferente. Según el libro de Job 35, versículos 7 y 8 dice que tus males solo para los humanos, tus justicias también para los hombres. ¿Sí? A mí no importa, dice Dios, ¿no? Mucha gente sin recibir la sangre de Jesucristo, aunque hace muchas cosas, buenas cosas, pero no sirve nada para Dios. Como el agua mala, muy amarga. ¿Sí? Vamos a ver, ¿mi vida mala o no? ¿Sí? Para servir a Dios. ¿Sí? El poder de la sangre de Jesucristo tiene esta cosa para cambiar mi vida, mi servicio, mi trabajo será más útil para Dios. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Sirváis al Dios vivo. Dios no es muerto, no está muerto, vivo dice. No. Vamos a ver, servir al Creador, al Todopoderoso. Eso es algo grande, ¿no? Sí. Entonces la recompensa totalmente diferente de nuestro pensamiento. Sí, servir a un mendigo, servir a un rey, diferente, ¿sí o no? ¿Sí? Servimos a un mendigo, ¿qué nos recompensará? Nada. Un poco de moneda, ¿no? 10 céntimos, nada más. Pero servimos al rey, recompensa diferente. Servir al Dios creador, ¿qué nos recompensará? Grande. Pero sin tener la sangre de Jesucristo, no útil, ¿no? Por eso hay que ser echado a este agua, el agua mala, ¿no? Mi vida va a cambiar, mi servicio va a cambiar por este árbol, ¿no? ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Ya volvamos, Éxodo capítulo 15. Versículo 20. No sale. No sé por qué no sale. Vamos a ver, entonces, Éxodo 15, 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Aquí está escrita otra cosa, ¿no? Después de cambiar el agua, Dios le dio al pueblo de Israel los mandamientos, ¿no? Antes no le dio, pero después lo dio. Eso para nosotros. Antes de recibir la salvación, no hace falta guardar los mandamientos. No sirve nada, pero ya Dios nos ha dado estatutos, los mandamientos. Depende de nuestra obediencia, podemos recibir más bendiciones. No por motivo de ir al cielo, sino por recibir las bendiciones. Por eso Dios siempre nos está enseñando cada vez, cada domingo, cada miércoles, ¿no? A medida que escuchemos más veces, a medida que obedezcamos más la palabra de Dios, entonces la cantidad de bendición será diferente. Mi padre me contó, ¿no? Sí, mi padre es diácono de la iglesia
de Corea, ¿no? Él siempre servía mucho a los hermanos, ¿sí? Por eso, en este momento, y ahora mi madre no puede hacer nada, ¿no? Ni cocinar, ni limpiar, nada de nada. Por eso los hermanos de la iglesia le hicieron muchas comidas a mi padre, me ha contado. Eso es la gracia de Dios, ¿sí? Yo experimenté también. Cuando mi madre si tenía ictus de cerebro, yo era líder de los jóvenes. Muchos sí servía a la iglesia. Por eso todos los pastores y los hermanos acudieron a la urgencia para orar por mi madre. Por eso mi madre se recuperó milagrosamente. ¿Sí? Sí, yo no servía mucho a la iglesia, sí, como humano, ¿no? Yo tenía que orar por otros hermanos, pero no sale, sinceramente. Pero eso, gracia de Dios, gracia de la iglesia. Una persona, si sirve mucho, ¿sí? Si dedica mucho tiempo a la iglesia, entonces Dios le bendice por medio de la iglesia. Es verdad, ¿no? Sí. Por eso, vamos a ver, servir a Dios vivo. Eso es algo muy grande. Y Dios recompensa, no solo en el cielo, sino en este mundo, por medio de la iglesia. ¿Sí? De hecho, yo soy único hijo, ¿no? No debería estar aquí para cuidar a mi madre. Yo tenía que ir a Corea, pero en lugar de mí, ¿sí? Dios utilizando a los hermanos. ¿Sí? Si no está mi padre en la iglesia, entonces nadie le ayudará, ¿no? Eso sí, gracia de Dios. Por eso servir a la iglesia, servir a Dios, servir a los hermanos, no están en vano, de veras. ¿Sí? Yo experimenté. ¿Se entiende mi palabra? Por eso aquí, ¿sí? Para que sirváis al Dios vivo, ¿no? ¿Sí? Aquí, por eso Dios nos ha dado estatutos y mandamientos. Depende de nuestra obediencia, podemos experimentar la bendición de Dios. Y versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí Jehová tu sanador, Jehová Rafa. Jehová es mi sanador. Entonces, ¿cuándo podemos experimentar la sanación de Dios? Hay que cumplir las condiciones. Si oyeres mis mandamientos y guardares y inclinase tus oídos a mi palabra, entonces yo no enviaré, ¿no?, los desastres, las enfermedades que yo envié a la tierra de Egipto, ¿no? Por eso nosotros tenemos que mirar este versículo, recordar esta cosa, ¿no? Sí. Para cambiar mi vida hay que primero aceptar el árbol que indicó Dios a Moisés. O sea, a través del Evangelio tenemos que encontrar este árbol, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este árbol nos va a cambiar mi vida anterior y vida de ahora y de adelante, ¿no? ¿Sí? Se divide, ¿no? Como se dividió la historia de la humanidad, antes de Cristo, después de Cristo. Mi vida también, antes de recibir la salvación y después de la salvación. Antes era amarga, ya ahora dulce. Antes no servía nada, no sirve nada, pero ahora sirve para Dios y para los demás, ¿no? Entonces hay que pensar esto y luego una cosa más. De hecho ya ha cambiado este agua de mara y de dulce. Entonces, ¿qué saldrá el agua? ¿Amarga o dulce? Dulce, ¿no? Sí, dulce. ¿Por qué? Ya cambia su origen. Entonces vamos a ver. Mi vida también, si sale este fruto de dulce.
sobre todo la palabra, ¿no? Vamos a ver Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 8. Santiago 3, del versículo 8. Pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal, que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Versículo 11, leamos juntos. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y versículo 12 también. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Sí. Mi vida, mi lengua, mi palabra debe ser así, ¿no? Sí. Ya hemos cambiado de amarga al dulce. Entonces, ¿qué palabra tiene que salir de mi boca? ¿Dulce o amarga? Dulce, sí. Pero vamos a ver, de mi boca, ¿qué tipo de palabra sale? Sí. En una situación muy buena, sí, sale la palabra buena, ¿no? Y la situación tan complicada, ¿qué sale? Sí, mal, ¿no? Aquí, vamos a ver. De una misma boca proceden bendición y maldición, ¿no? Hermanos míos, esto no debe ser así. Sí, sale la canción, alabanza, pero cuando estamos suprimidos, ¿no? Entonces sale, sí, murmuración, queja. Eso no debería ser así, ¿no? Sí, porque ya nosotros no somos agua de mar, sino agua de dulce. Y mi palabra puede salir a las personas, pero para alguien, ¿sí? La palabra fue utilizado como golpe de espada, dice la Biblia, ¿no? Sí. En lugar de, no sé, edificar la gente, sí, derrumbar, ¿no? En lugar de exhortar a los hermanos, animar, sí, deprimir, por una palabra, sí, eso amarga, ¿no? Hay que cambiar mi palabra, sí, como agua dulce. Por eso la enseñanza de hoy nos enseña esta cosa, ¿no? Mi vida amarga, sí podemos pensar, pero resultamente no tan amarga. Si recibimos la salvación verdaderamente, ¿sí? Podemos disfrutar de la alegría, ¿no? 3 días, eso tiempo de probar mi fe, ¿no? Pero en ese tiempo, en lugar de murmurar, quejarnos contra Dios, hay que alabar al Señor. Sin hallar agua, hay que esforzarse mucho para encontrar la agua, la palabra de Dios, la gracia de Dios. Entonces, la queja, la murmuración se va a desaparecer, ¿no? ¿Sí? Y hay que encontrar este árbol. Y luego vamos a escuchar estatutos de nuestro Dios, el mandamiento, y guardamos. Entonces podemos experimentar la gracia de Dios. ¿Quién puede hacernos servir al Dios vivo? Solo la sangre de Jesucristo. Ya nosotros no somos inútiles, sino útiles para Dios y para los demás, para la iglesia, para los hermanos. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar esta cosa. Por eso hoy hemos aprendido, ¿no?, la historia de Mara, ¿no? Sí, aunque pasamos un poco de tiempo difícil, pero en un poco tiempo encontraremos en lugar más bueno. Como la conclusión, vamos a buscar capítulo 15 de Éxodo, versículo 27.
Éxodo 15:27. Ya leamos juntos. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Dios estaba en el cielo, ¿no? Por eso Él puede mirar más lejos, ¿sí o no? Sí, cuando montamos el avión, ¿no? Podemos ver más lejos, ¿no? Pero cuando estamos en la tierra no podemos ver más lejos. Solo muy corto, ¿no? Como miopía, ¿no? Sí, no podemos ver más lejos. Pero Dios estaba cielo. Por eso puede mirar. Mi plan es guiarles a donde, a Elim, no Mara. Pero los israelitas, mirando a la tierra, ¿sí? No pueden pensar Elim, ¿no? ¿Sí? Por eso la Biblia nos enseña que hay que mirar al cielo, ¿sí? Entonces Dios nos abrirá nuestros ojos más abiertamente para que podamos ver el futuro, ¿no? Elim ya estaba esperando a ellos, pero ellos no miraban, no pensaban, no esperaban que llegarían a este lugar tan bueno como oasis, ¿no? ¿Sí? Solo había un lugar, mar, agua, pero aquí 12 fuentes de agua, más profundos, más suficientes, más abundantes. Y 70 palmeras. Palmera indica la gloria de Dios. 70, ¿no? 7 por 10. ¿Sí? Perfección por perfección, ¿no? Entonces, perfecta gloria. Entonces, ¿a dónde se refiere Elim? Elim indica el cielo eterno tan glorioso. ¿Sí? 12, eso, como sabemos, ¿no? El libro de Apocalipsis, 12 ancianos, ¿no? ¿Sí? Para gobernar. 12 es el representante de todas las cosas, ¿no? Fuente de aguas, llena de agua, llena de gracia y también llena de gloria. Ese lugar nos espera. Ahora estamos caminando desierto. Sí, estamos en Mara, pero en un poco tiempo llegaremos donde Elim. Sí, Dios está esperándonos este lugar. Por eso vamos a esperar este lugar, Elim, ¿no? Entonces nuestra queja puede desaparecer, ¿no? ¿Sí? En un poco tiempo. No sé cuándo será, pero no creo que tan lejos. Cuando vemos la situación, ¿no? ¿Sí? Había guerra entre Israel e Irán, ¿no? Ya se ha terminado, ¿no? Por si pase lo que pase, tiene que terminar, según la Biblia, ¿sí? Porque los israelitas tenían que regresar a su país. Ya desaparece la crisis. Entonces, muy probablemente, ¿sí? Muy pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entraremos donde Elim. Entonces, no quejemos nada, ¿no? Sí. Aunque bebamos agua mala, pero se va a cambiar por este árbol. Por eso, sí, esperando este destino, vamos a aguantar un poco más. Y vamos a servir más a Dios, ¿no? Sí. Por eso Dios nos permite estas ocasiones. Sí. Como la oración, como el anuncio, en un poco tiempo tendremos el retiro de verano, ¿no? Entonces, aunque sea un día, sí, difícil, pero vamos a procurar y orando a Dios. Y permíteme para que yo pueda participar en este lugar, sí, para ver la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Entonces, la palabra de hoy ya está aquí y vamos a terminar con la oración. Voy a orar. Padre nuestro Dios, te damos las gracias por darnos la palabra de hoy por medio de la historia que está escrito en el libro de Éxodo capítulo 15. Nosotros somos muy débiles, muy fácil de quejarnos contra nuestro Dios. Por eso nosotros queremos quitar esta queja, murmuración, recordando tu gracia. Tú nos has salvado de la pena del infierno y de nuestro pecado. Por eso, solo por este motivo, tú eres digno de recibir nuestra alabanza y la gloria.
Y también la sangre de Jesucristo nos hizo útil para servir a ti, Señor. Nosotros queremos servir a ti más y más. Queremos servir a los hermanos más y más y a la iglesia también. Por eso, ayúdanos para que podamos guardar tus mandatos, tus estatutos, según tu palabra, para que podamos experimentar tu bendición, tu gracia, tu ayuda, tu poder. Por eso, siempre guiándonos y enséñanos para que podamos guardar tus mandamientos con nuestra obediencia. Éramos maras, pero ahora somos aguas dulces. Por eso queremos salir las palabras más dulces para edificar la gente, para salvar a muchas personas, para exhortar a los hermanos. Por eso, ayúdanos. En un poco tiempo tenemos el retiro de verano. Por eso, junta nuestra oración, nuestro sacrificio, nuestra colaboración, para que podamos ver la obra tan maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar una canción.